Les voy a ser sincero, todavía no vi Infinity War. Pero lo que sí vi, o leí, mejor dicho, es la saga cósmica de Thanos. Me llevé una grata sorpresa, en mi opinión están muy buenos los cómics que comprenden esta saga. Bueno, casi todos, porque la Cruzada del Infinito es una poronga que no aporta nada y de hecho, si es que están por leerla, si se la saltean no se pierden absolutamente de nada. Pero en fin, aprovechando esta lectura y el boom masivo que ha tenido este personaje gracias a la película, me quise dar el lujo de hablar de las famosas gemas del infinito, para tratar de ver qué tan poderosas son, y contarles un poco sobre su historia. Así que sin mucho más que añadir, espero que lo disfruten. De todos los seres que el Doctor Extraño imaginó encontrar merodeando en su estudio, Silver Surfer no estaba en la lista. Y lo cierto es que no estaba exactamente merodeando. Apenas parecía capaz de abrir los ojos y gemir. Cuando entró en razón, le anunció al Doctor que el fin del universo estaba cerca, pues Thanos vivía. Todos lo creían muerto, de hecho, lo estaba, pero ya no. Nadie habría imaginado que la señora Muerte lo resucitaría. Al parecer, la Muerte pensando que el hecho de que haya más gente viva hoy de la que jamás ha muerto era un desequilibrio cósmico. Era una irregularidad que ella procuró corregir usando sus oscuros poderes a su disposición. Y así, cometió el trágico error de devolver a Thanos, el titán loco, del reino de los muertos. A través de él, la Muerte moldearía el universo a su agrado. Junto a su renovada vida, la Muerte le dio un poder mayor del que tenía, y gracias a ese poder llevaría a cabo la oscura tarea que la Muerte le había designado. La Muerte le ordenó aniquilar la mitad de la población del universo. Pero Thanos tenía otras preocupaciones. Su siniestro plan fue concebido mientras contemplaba los abismos del pozo, el eje del infinito de la muerte. En su vórtex cósmico yace un conocimiento increíble, en este reino el pensamiento no conoce fronteras, solo entonces, todo es posible. Ahí supo el verdadero poder de las gemas del infinito y convenció a su oscura señora de que la tarea encomendada no podría ser llevada a cabo sin ellas. Ni siquiera la Muerte era consciente del ilimitado poder que el titán loco perseguía. Fue entonces que se alzó en la búsqueda de las 6 gemas del alma. Con ellas en su dominio, Thanos poseería el poder de un dios. Las leyes de la naturaleza ya no le atarían, su voluntad podría torcer el tejido mismo de la realidad, él lo sería todo y todo estaría bajo su mando, Thanos se volvería incluso más fuerte que la Muerte misma. Thanos había descubierto la verdadera naturaleza de las gemas. Un secreto bien guardado durante mil billones de años. Las gemas son anteriores a la historia. Antaño fueron una entidad única. Fueron un ser vivo de poder ilimitado. En su tiempo fue el único ser vivo de todas y cada una de las realidades. Lo era todo y todo era él. Este ser era infinito y eterno. Estaba más solo que ningún otro ser lo ha estado nunca, ya que todo lo que existía era parte de él. No había nada ni nadie más que él. Una existencia desolada que estaba más allá de toda imaginación. Por eso es que decidió acabar con sí mismo. Pero un poder así no desaparece fácilmente. De sus cenizas se elevó la realidad que conocemos en sus múltiples formas. El núcleo del poder de este ser reencarnó en la forma de las gemas del infinito. Son el poder definitivo, el secreto más oscuro del universo. Más allá de concretar la meta que la señora Muerte le había impuesto, Thanos buscaba semejante poder para ser el igual de la Muerte y sentarse a su lado como su marido. La primer gema que consiguió fue la del alma. Esta gema fue propia de su antiguo aliado, Adam Warlock, y se la arrebató al intermediario después de ayudarle a salir de su prisión y aprovechar que fuera de la misma, en el nexo de la realidad donde el caos y el orden se enlazan, no existían las dicotomías que su poder único necesitaba para funcionar. Con ella se pueden tocar los espíritus y manipularlos a voluntad del portador de la gema, nunca ha habido un arma tan poderosa. Con esta gema, cuando finalmente se cansó de humillar a Silver Surfer y a Drax el Destructor, robó su esencia espiritual, enviándolos a un mundo metafísico en el interior de la gema del alma, un lugar extremadamente extraño. La gema del poder la obtuvo después de engañar al campeón. El poder que esta gema posee y le otorga a su portador es tal, que el ser llamado campeón, sin estar al tanto de la misma, y con una minúscula porción de su poder, fue capaz de destruir un planeta y eventualmente tanquearse semejante explosión saliendo sin ningún rasguño. La tercer gema se la robó al jardinero. Con ella las corrientes temporales pueden ser reconstruidas tan fácilmente como un niño hace un castillo de arena.
Subconscientemente el jardinero percibió su potencial y así fue como creó su maravilloso jardín. Sus plantas crecían rápidamente porque aceleraba sus ciclos de crecimiento, y florecían eternamente porque las congelaba en el momento de su mayor belleza, un esplendor botánico nunca antes alcanzado. Eventualmente debería enfrentarse al corredor para obtener su cuarta gema. Mientras luchaba descubrió que la gema que teóricamente le otorgaba mayor velocidad al corredor, no tenía tal efecto, no lo hacía más rápido. Dicha gema le permitía manipular subconscientemente el espacio, es así como a veces llegaba a sitios antes de darse cuenta de que se dirigía a ellos. Era algo llamado teleportación. Naturalmente, eso era una parte tan solo de lo que esa joya podía hacer. Con la gema del tiempo canceló su velocidad, haciendo que el corredor sufra el paso de más de 1.000.000 de años en tan solo unos segundos. Al tomar su gema, lo convirtió en un infante, e intercambió al corredor en esa forma, como si fuera un tesoro, por la gema de la realidad al coleccionista. El potencial de la gema de la realidad está más allá de la capacidad de la mayoría de los intelectos. Esta gema controla la realidad. Como muestra de su poder, con una pequeña partícula de su poderío el titán doblegó todo a su alrededor y dejó completamente en shock al coleccionista. También le permite manipular la materia a niveles indescriptibles, pues borró la boca de su hermano con un solo pensamiento. Jugando podía transmutar el cuerpo de su hermano y el de Nebula. Es capaz de crear seres de la nada, puede manipular su tamaño, es capaz de petrificar a las personas, convirtió a Thor en cristal para más tarde romperlo en pedacitos, y mató a Nova convirtiéndolo en cubitos de colores. Puede desmenuzar las limitaciones físicas jugando con los átomos, destruyendo y recomponiendo los mismos. Para finalizar le robó la gema de la mente al gran maestro. Después de tanto trabajo llevado a cabo, los gloriosos fines habían justificado los tediosos medios necesarios para conseguirlos. Mente, alma, realidad, tiempo, espacio y poder, unidas, su poder incluso era mucho más de lo que el cubo cósmico le dio. El universo era suyo, podía controlarlo, ahora le pertenecía. Con la gema del tiempo podía alcanzar el pasado primordial o contemplar el más distante futuro, nada de lo que fue o lo que será podía escapar de su inspección. Cualquier cosa que le ofendiera, ahora podía modificarlo según sus necesidades. El infinito era arcilla para que pudiera moldearlo. Con la gema del espacio la distancia se convirtió en un concepto intelectual. Considera las posibilidades, y puede estar donde quiera. El espacio es suyo para hacer lo que quiera, los mismos cielos se reorganizaron para satisfacer su estética. Previó un nuevo universo en el horizonte. Con la gema de la mente ningún pensamiento sería secreto para él, cada mente estaba abierta a su examen. Puede alcanzar, sentir los sueños y las esperanzas de cada ser en el universo. Billones de mentes fértiles dispuestas para que siembre sus propias percepciones y metas, un universo de esclavos. Con la gema del poder extrae la energía de los límites del infinito y permite que los pensamientos se conviertan en realidad, es el adhesivo que mantiene todo en su sitio. Con la gema del alma puede manipular y retorcer a su merced el auténtico núcleo de la vida. Con un solo pensamiento puede convertir a una raza pacífica de seres inteligentes en bárbaros caníbales. Puede convertir a pecadores en santos y a santos en monstruos. El alma de los muertos también está bajo su control. Y con la gema de la realidad, tiene a su elección, el cielo y el infierno. Las leyes científicas para poder alternarlas, los hechos pierden su significado porque no lo tienen para él, sueña y será lo que él quiera. Ahora con las gemas Thanos existía en un plano más allá de todo cuidado. No necesitaba preocuparse siquiera del caos y del orden, porque no son más que una parte de lo que controlaba, todo lo que existe es esclavo de su voluntad, es la realidad, el infinito. Al presentarse ante la muerte con semejante poder en su haber, y confesarle que quería ser su consorte, ella aceptó, pero no porque quisiera, sino porque era superior en todos los aspectos, no era más que una brizna delante de su ser, y ni siquiera se dirigía a él directamente, pues para ella era impensable el solo intentarlo. A pesar de poder forzarla a hablar directamente, doblegarla a su voluntad, él simplemente optó por reconquistarla. Ni el cubo cósmico se puede comparar al poder que otorgan las gemas del infinito, siendo que el cubo cósmico lo es todo en el universo. Es un espacio continuo universal capaz de conceder cualquier tipo de deseo, con él puede incluso hasta destruir y volver a reconstruir el universo. Gracias a este artefacto sometió y apresó al titán Cronos, quien era el más poderoso de todos. Una vez fue padre, creador y dios, capaz de manipular el tiempo del universo. Eventualmente, se convirtió en todas las cosas del universo, adquiriendo una omnipresencia a escala universal.
Sin muchos problemas el cubo cósmico entraría en la talla universal, siendo un espacio continuo por definición. Aún así, no es nada en comparación del poder del guantelete del infinito. A pesar de su veneración, la muerte creía estar cautiva en las garras de Thanos. Fue entonces que para conquistarla erigió un enorme templo, una atalaya donde sería diseñado el mañana. Creó 2 tronos iguales donde decidirían el destino de 1.000.000 de sistemas estelares, y como señal de su profunda estima, le ofreció todo lo que existía. Sin importar los tributos que le rindiera, la muerte seguía desdeñándolo. Fue entonces que recordó el trabajo que le había encomendado, extinguir la luz de la mitad de la población del universo. Para cumplir su promesa tan solo chasqueó sus dedos y sin previo aviso, billones y billones de almas fueron borradas de la existencia. A pesar de haberle concedido cada deseo, además del universo, la muerte seguía negándole la palabra. Eso hizo que Thanos en un arranque de ira libere una pequeña pizca de su poder para demostrarle que podría hacer cualquier cosa por ella. Lanzó una onda psíquica que se elevó del monumento estelar de amor y se propagó hacia el éter. El primer cuerpo celeste al encuentro de la onda fue una estrella roja gigante, y le siguieron un centenar más. Las lecturas sobre las emanaciones psíquicas destructivas de Thanos dieron como resultado que devastó casi 1/4 de la galaxia, e incluso alcanzó a Asgard devastando sus capitales y destruyendo el puente arcoíris. Tales fuerzas también arribaron a la Tierra. La onda estelar sacó de su órbita a nuestro planeta. Ahora la Tierra se alejaba lentamente del Sol. Se dirigía a una nueva e interminable era glacial. Obviamente el poder de los héroes más poderosos del universo era una insignificante brisa veraniega para el Titán. De hecho, tuvo la posibilidad de deshacerse de ellos con un simple chasquido, pues detuvo su contraataque, congelándolos en el tiempo. Sin embargo, el demonio del engaño, Mephisto, manipuló al Titán para que tenga una batalla equilibrada contra los héroes sin emplear todos sus poderes, para mostrarle a la muerte su valor en batalla y de esa forma impresionarla para que se enamore de él. De más está decir que los esfuerzos de Thor, Hulk y compañía fueron completamente en vano. Eventualmente se enfrentó a un pequeño ejército de entidades cósmicas, entre las que se encontraban la eternidad, la personificación de todo lo que existe, Cronos el titán del tiempo, el señor del caos y el amo del orden, el equilibrio cósmico, Galactus el poderoso devorador de mundos, el poderoso y enigmático extraño, las misteriosas personificaciones del amor y el odio, y 2 gigantescos celestiales. A pesar de ello, Thanos no se hizo para atrás en ningún momento. El poder desatado en el choque inicial estaba colapsando todo el espectro de la realidad. Sistemas estelares enteros en las inmediaciones de la batalla fueron devastados. Los 2 celestiales lanzaron mundos indefensos al conflicto como proyectiles, pero Thanos con un pensamiento se deshizo de ellos. El titán Cronos intentó enterrar a Thanos entre estratos de tiempo olvidados, pero resultó como tratar de ahogar a un océano. El ataque unido del Señor del Caos y el Amo del Orden sufrió el mismo destino. Galactus, el extraño y Eon acabaron igual que los anteriores, y ni siquiera amor y odio se escaparon de ser humilladas por el titán loco. Aun cuando la propia muerte se unió a los antes mencionados para atacarlo, no pasó mucho tiempo para que el portador del guantelete pudiera someterlos. Al final aparecería la eternidad, que terminaría en estado catatónico como los demás encima de la cabeza de Thanos como un mero trofeo. Su enorme poder le permitió hacerse con el puesto de la propia eternidad y ese error fatal, dejaría al guantelete indefenso para que en este caso, Nebula, su nieta, tomara el control del mismo. Aún sin poder controlar todo su poder, Nebula concretó la misma hazaña que Thanos, derrotó a todas las entidades cósmicas del multiverso con extrema facilidad. Según el propio Thanos, semejante poder haría que cualquier zoquete se alce triunfante tarde o temprano. Incluso incompleto, ya que usando los sistemas de reduplicación de su nave, Thanos creó un facsímil razonable pero inofensivo de la gema de la realidad. El Magus fue capaz de anular y volver contra su portador, el nulificador supremo de Galactus. Y esto para Thanos, que conoce a la perfección su poder ya que fue su portador, fue declarado como una ilusión, nada más y nada menos. El nulificador supremo es tan poderoso que fue capaz de extirpar como si fuera un cáncer cósmico a Abraxas y eventualmente, destruir al multiverso junto con la eternidad para más tarde rehacerlo y así realinear las realidades, pues Abraxas estaba rompiendo el tapiz del cosmos sin remedio. Abraxas es una entidad que está más allá del bien y el mal. De la eternidad, quien alberga todo lo que vive, lo que ha vivido y lo que vivirá. En el amanecer de los tiempos una pequeña chispa de su ser se separó cobrando conciencia propia.
En un principio fue un fragmento de nada cósmica, un ser que empezó a desarrollarse, se multiplicó, creó y cultivó nuevos universos dentro del tapiz de eternidad. Cada acto de creación incontrolada por parte de Abraxas propició otro acto de destrucción. Su objetivo es convertirse en eternidad al final del proceso, es un cáncer dentro del todo, un ser que se expande sin control alguno. Su presencia mezcla a las criaturas del multiverso, en cada una de las realidades al mismo tiempo. Es dueño y señor de todas las realidades, porque es único. A su paso, las realidades se mezclan, mundos y soles se multiplican, alterando el equilibrio metacósmico, y quebrando el tejido del multiverso mismo. Como señor del multiverso puede cambiar a las personas, seres u objetos con cualquiera de los otros en las distintas realidades. Literalmente, tanto el nulificador como Abraxas, serían hiperversales altos, al poder causarle semejante daño a la eternidad, quien posee en su interior una estructura dimensional infinita. Por consiguiente, Thanos con el guantelete, que se encuentra por encima de todos los anteriores mencionados también. Siendo capaz de combatir contra seres que trascienden el espacio y el tiempo, incluso el espectro dimensional, el guantelete le otorga a sus usuarios una velocidad inconmensurable sin muchos problemas. Si ustedes creían que este video se iba a terminar acá, están equivocados. Para matar dos pájaros de un tiro, ya que hablamos del cubo cósmico, el guantelete del infinito, voy a finalizar este video hablando del corazón del universo. El corazón del infinito, o el corazón del universo, como lo llama Thanos, es uno, sino el artefacto más poderoso de la franquicia de Marvel. Thanos disponiendo de este objeto, sería la versión más poderosa del mismo, encontrándose por encima de todo lo que ya he mencionado. Para obtener su poder, Thanos se sumergió en el interior del corazón. Tenía la teoría y la esperanza de fundirse con semejante poder y conseguir su control. Desgraciadamente, tan pronto entró en la hirviente vorágine, se dio cuenta de que la carne no estaba a la altura de la labor. Comenzó a desintegrarse, pero a pesar de ello, no perdió la concentración. No caería víctima del corazón, estaba decidido a dominarlo. Y por pura fuerza de voluntad, triunfó. Habiendo bebido del poder supremo, aquellos que podían ver a través de la encubridora cortina del cambio, los que sabían que todo el universo había sido dramáticamente alterado por Thanos, no podían quedarse de brazos cruzados. Así falló el tribunal viviente frente a su corte de personalidades cósmicas. La ecuación era diferente ahora y se deleitaba de su recién descubierta hegemonía. Con el cubo cósmico había manipulado facetas de lo divino, una experiencia muy limitada. El guantelete le proporcionó el dominio del espacio, tiempo, poder, realidad, mente y alma, pero aún así era un control externo. Ahora era todo lo que existe y el subordinado de nadie. Un ser supremo. Ahora lo era todo, estaba ligado a la omnirealidad, y continuaba expandiéndose más allá de lo material y lo abstracto por reinos que nunca sospechó que existirían. Descubrió los patrones universales, el ADN de toda la realidad. Sobrevivió a un ataque a full power de la eternidad, y se dio el lujo de burlarse del mismo, llamándole pequeño e irritante cretino, para más tarde desaparecerlo con un simple pensamiento. Con un simple gesto de su mano derrotó a la gran mayoría de héroes y entidades cósmicas que se habían unido para arrebatarle el poder del corazón del universo. Sin mosquearse se tanqueó un ataque combinado de todas las entidades cósmicas incluyendo al propio tribunal viviente, quien se encuentra por encima de seres como eternidad, infinito, y demás. Eventualmente absorbió a estos tres sin mucha resistencia. Una vez no quedó nada ni nadie delante suyo, continuó absorbiendo todo lo que podría amenazar su autoridad, hasta que no quedó absolutamente nada más que el dulce silencio del olvido. Sin muchos problemas, un ser de carácter hiperversal alto, varios grados por encima del guantelete. Ahora sí, dicho esto, paso a retirarme. Espero que les haya gustado y sin mucho más que añadir, será hasta la próxima. Adiós.